Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí. Buenas noches. Muy bien. Bueno, pues no nos vimos la semana pasada, por ahí les puse un mensaje. Les tengo que comentar por qué. Resulta, bueno, yo nada más tengo un hermano y resulta que andaba por Costa Rica y allá empezó con problemas, dolores de cabeza. Ustedes ya saben, ¿no? Lo primero, COVID. Y las clínicas pues lo rechazaron, ¿no? COVID. Pero como tiene derecho al ISSSTE, lo pasaron a la clínica local y según diagnosticaron el domingo anterior que había sido un infarto, ¿no? Cerebral. Pero pues ya otro médico dijo, no, se trata esto, sospechamos de que es un tumor y por lo mismo se mandó a Veracruz a través del ISSSTE, lo trasladaron a Veracruz. Y pues sí, fue un tumor ahí de algo grande. Entonces, hace 8 días lo intervinieron, se extrajo todo el tumor y pues bueno, ahorita está en recuperación, acaba de salir de terapia intensiva, entonces está ya en piso. Entonces, creemos que va avanzando. Y pues esa fue la razón por la que tuve que ausentarme pues una semana, ¿no? Entonces, pero ya estamos de regreso. ¿Cómo les ha ido con su LabVIEW y su Arduino? ¿Algún problema? ¿O algo que comentar? No, profe, No, nada, profesor, ninguno. ninguno. Pero sí, ya han podido comprobar la comunicación, de que sí tenemos respuesta del Arduinito a través de algún programa de prueba, sobre todo esos que les comenté. No he revisado. Pero algún error, algún mensaje por ahí extraño. No, profesor. ¿Todo bien? Bueno, pues le subí el programa al Drive. El programa es pues el que vimos aquí, así como lo armamos sencillito. Esa es una versión. Les decía que, no sé si con ustedes compartimos este librito que se llama LabVIEW, entorno gráfico de programación. Este libro tiene un apoyo en una página web en donde nosotros podemos sacar algunos programas de ejemplo probados, ya realizados. Entonces, es sencillo, entra uno alfa omega, como dice aquí. ¿Sí lo comenté con ustedes o no? No, profesor, con nosotros no. No, profesor. Este semestre no. Uy, se está desarmando bueno, aquí está. La página, bueno, lo vamos a compartir. Vamos a buscar aquí vamos a ver, se llama, vamos a presentar toda mi pantalla. Por cierto, según esto ya viene la segunda evaluación, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. ¿Cuándo se vence? ¿No? ¿No tienen ni idea? No, ni idea, profesor. Bueno, yo lo que hice ahorita nos agarró esta situación
lo que hice fue de la calificación del primer parcial, le subí un punto y es la que tengo registrada. Eso por la premura. Pero ya en la tercera, pues tomamos en cuenta lo que me han enviado, ¿de acuerdo? ¿O alguien no está de acuerdo? ¿Cómo ven? No, Sí, todo está bien, profesor. profesor. Está bien, Sí, profe. profe. ¿Sí? Sí, profe. Estamos de acuerdo. Sí, todo bien. Bueno, aquí les digo que lo importante pues, es lo que estamos conversando aquí. Este experimento que estamos haciendo es de no tener esa presión de memorizar cosas y que lo tradicional, entonces estamos viendo la forma de que, pues bueno, sí, ponemos una calificación. En el tercero, pues sí, vamos a poner como objetivo esto de hacer funcionar el motor. Lo único que ahorita nos interesa es que lo hagamos funcionar. El programa está validado, es el que les pasé. Se pueden hacer distintas versiones de programas. Por ahí les voy a pasar otro. Inclusive, justamente estamos aquí en a ver, déjenme ver si se está viendo. Fundamentos de máquinas eléctricas. Vamos a venirnos por acá. Vamos a poner esto mudo para que no se retroalimente la señal y que nos cause sonidos extraños. Bien. Vamos a ver qué se está viendo ahí. Ahí está. Esta es la página, así se llama, libro web alfaomega.com.mx. Y luego lo que hay que buscar es la carátula del libro. Pues a lo mejor está aquí vamos a ver qué áreas están. Vamos a buscar por texto. La EU. Aquí está filtrar. A ver. Alfa Omega tiene estos 4 libritos que edita. Lo que les decía, hay un toolkit de Lego para hacer robots. Ahí, vamos a ver si simplifico un poquitín. Aquí lo que tenemos es una especie de iPhone, algo así, pero en realidad este es un cerebro. Quiere decir que tiene un microprocesador, un microcontrolador con puertos para conectar sensores, conectar motores. Los sensores, me parece que es ultrasónico, y detecta longitud vía una señal ultrasónica. Tiene un micrófono y un detector pues es un switch. También me parece que viene con un sensor de colores, en fin. Y motores, este ladrillo, así le llaman los de Lego, se programa a través de una interfaz muy parecida a lo que hemos visto en LabVIEW. O sea, hay rutinas, hay condiciones que si detecta que la distancia está muy pequeñita, entonces manda instrucciones a los motores para que giren a la derecha o a la izquierda, o si encuentran una mesa y está la orilla, pues se detiene y empieza a verificar si se puede mover a la izquierda o a la derecha. Entonces, pues ustedes hacen el programa en un toolkit de LabVIEW. Claro, quien compra esto le dan una URL y ahí descargan el lenguaje de programación un poquito más intuitivo y amigable, que no quiere decir que LabVIEW no lo sea. Y vean, aquí dice LabVIEW y Lego. Entonces, desde que arrancaron con este juguete que se llama Mindstorm, han sacado, últimamente está la versión 4, entonces han sacado actualizaciones, más sensores, en fin, con la idea de hacer los robots.
ustedes hacen su programa y a través de un cable USB lo descargan o hasta por medio de Bluetooth descargan el programa aquí en este ladrillito. Es una especie de mini teléfono o algo así. Y entonces el sistema es autónomo. El programa, una vez descargado aquí, se ejecuta y empieza, pues, lo que le hayamos programado, ¿no? A monitorear los sensores, a tomar decisiones, mandar comandos a las ruedas, en fin, una serie ahí de funciones ya un poquito elaboradas. Entonces, quien le interese esto, es una buena forma de entrarle a la robótica a través de Lego, y el producto se llama MindStore. Más o menos cuesta unos 6,000 pesos ahí en Mercado Libre. Entonces, en promedio están en ese precio. ¿Y qué tenemos aquí? Es una revisión actualizada de los aspectos del LabVIEW, y aquí está el material de apoyo. Este material de apoyo dice aquí que hay que descargarlo, y a la hora de descargarlo, vean, es un archivo comprimido. Vamos a ver, está descargando porque son, pues, bueno, es grande la carpeta. Y ahorita vamos a ver un programa, a ver, déjenme ver en qué capítulo está, un poquito más elaborado de lo que nosotros hemos hecho. Motor a pasos. Aquí viene un ejemplo de un motor a pasos, pero me parece que este está diseñado para ejecutarlo con una tarjeta propia de National Instruments, pero es lo de menos. Nosotros podemos hacer el programa y mandar las señales a nuestras salidas de Arduino. Entonces, aquí está. Esto es el capítulo 6. Nada más para que lo vean. Nosotros pues ya vamos a comprender en qué consiste esto. Les comento que, pues sí, controlar un motor nada más para hacerlo girar por medio de una computadora, pues es caro, ¿no? Es cara la solución porque dependemos de la computadora. Pero, lo que les digo, allá afuera ya este producto se está volviendo estándar, ya es un estándar. Por lo tanto, es bueno que sepamos, y si tenemos oportunidad de certificarnos, mucho mejor. Déjenme ver si abre esto. A ver si no ¿dónde está esto? Error en el análisis de antivirus. No nos afecta nada el antivirus. Vamos a ver si ya descargó aquí. Aquí no está. Vean, yo bajé el 16, la versión 16. Fecha de modificación, vamos a ver. 28 de febrero, 13 de mayo, que no está. No está como descarga, sin embargo, aquí está. Están las opciones. ¿Por qué? ¿Por qué no lo abre? Permiso, disco lleno. Pues no nos pidió ninguna clave, ¿o sí? Descargar material. Esto ya lo había abierto. Dice que, ¿pero por qué? No manda ningún error. Una vez más, vamos a ver. Sí, lo que quiero es que vean la versión del programa que tenemos aquí. Y van a ver que se ve bonito. Porque incluso tiene una interfaz ¿cómo se llama? Mandó otra vez error, pero no importa.
Tengo aquí una unidad en donde una vez lo subí. Respuesta, ingeniería de control. Material de apoyo, a lo mejor está aquí. No. Créanme que yo lo subí. A ver. Bueno, aprovecho para descargar esto porque es el otro tema que vamos a ver. ¿Sí? Bien. Déjenme descargarlo aquí. Si ustedes están ahí, están accesando, entonces vean si lo pueden descargar. Es aquí en libro web y buscamos el audio. Y aquí dice descargar material disponible. Vamos a ver. Estamos presentando para todos, pero no quiere descargar. O no sé si se los puse a ustedes en quinto semestre. Vamos a ver. Material. Máquinas eléctricas, solucionario. Material de apoyo, a ver. No, está exactamente igual, quinto semestre. Bueno, pero tenemos aquí a la mano otra computadora. Ah, pero esta no tiene el AdView. Yo lo que quiero es abrir el AdView. Motor completo. Vamos a ver. Vamos a ver si de pura casualidad lo teníamos por aquí descargado. Hay un problema entonces con las descargas. Vean, me está mandando error de análisis en antivirus. Oh, entonces quiere decir que se venció el antivirus. Bueno, no le hace. Ahorita vemos. Vamos a dejar de compartir un poquitito. Déjenme ver si lo tengo por aquí en alguna carpeta. Esto para no marearlos. Entonces, todos de acuerdo. Sí, profesor. Muy bien. Quinto semestre, máquinas eléctricas, Chapman. Por lo mismo, creo que ya hicieron examen en todas sus demás materias, ¿verdad? ¿O les falta alguna? Falta, profe, falta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que me están obligando a comprar el antivirus. Bueno. Voy a tener que comprar el antivirus.
Pues como dice un amigo, esto molesta. No nos deja bajar esto. Bueno. Siendo así, nos vamos a ir entonces. Pues voy a ver la forma de tener esa versión y la subimos. Y siendo así, nos vamos a ir con un tema de... El siguiente punto o la siguiente máquina que tenemos que revisar es una que se llama, bueno, el modelado de una máquina de corriente directa. Sin embargo, aquí necesitamos entrarle a unos conceptos que se llaman, por ejemplo, la función de transferencia, el modelado. ¿Sí? Entonces, déjenme abrir mi nota. Bueno, dice, antes de entrar a eso, pues entonces necesitamos ver un poquito de lo que es el modelado. ¿Sí? Voy a ver la forma de bajar este programita y se los voy a compartir. Mientras, entonces, acá me voy a cambiar de máquina. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Aquí. Aquí está y nos vamos a auxiliar de un material que encontramos en la red. La verdad está muy resumido, muy concreto, y nos va a servir para una introducción a lo que es el modelado y para que sepamos a qué le vamos a tirar. Ustedes actualmente llevan algo que se llama transitorios, ¿sí o no? Sí. Y en transitorios lo que ustedes ven es la respuesta en el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de qué? ¿De qué les interesa ver la respuesta en el tiempo? ¿De un circuito, de un sistema mecánico? ¿De qué están viendo ustedes su respuesta en el tiempo, en transitorio? De los circuitos eléctricos. Eso quiere decir que, por ejemplo, ustedes tienen un capacitor y una bobina y le aplican voltaje y ustedes ven la respuesta en el tiempo. Algo así. Y ustedes Sí. encuentran que hay un estado transitorio y luego un estado permanente. ¿Cierto? Sí. Bien. Eso que ustedes están revisando en circuitos, también se ve en máquinas. Déjenme ver, creo que estoy de este lado. Ah, ya estamos proyectando. Nosotros lo vemos también en máquinas. Déjenme apagar esto de aquí. ¿Dónde está? Aquí, para que no veamos doble cara. Y nos vamos a ir a esta parte. Este es un material en donde tenemos resumido parte de la teoría del control. La teoría del control antiguamente abarcaba también la revisión de las máquinas eléctricas porque se utilizaban conceptos que previamente se veían en los primeros capítulos. Sin embargo, ahora lo que son máquinas eléctricas la ponen en quinto semestre, pero no tenemos el fundamento, no tenemos algunos elementos que nos son útiles para poderlo respaldar y tenemos que incluir algunos temas, aunque no están en el programa, porque si no, no nos sale. No podemos ver el tema de la función de transferencia de un motor si no vemos lo que son diagramas de bloques o el modelado.
Entonces, este material de aquí lo vamos a repasar rápido. No es nuestra materia el control, pero estos son fundamentos del control y de las máquinas eléctricas. Pues aquí viene lo que ¿qué es control? Es una acción o el efecto de poder decidir sobre el desarrollo de un proceso o un sistema. Se puede entender como una forma de manipular ciertas variables para conseguir que ellas u otras variables actúen en una forma deseada. Esto quiere decir que nosotros, para nosotros, una variación eléctrica, a diferencia del ingeniero eléctrico, para nosotros representa información. Esa es la diferencia entre el ingeniero eléctrico o electricista o el ingeniero en electricidad. ¿Sí? Ellos lo que se enfocan más es en producir la electricidad, transportarla a través de líneas de conducción, hacerlas llegar a los centros de consumo, distribuirla, y para eso se utilizan pues muchos equipos de alta tensión, como transformadores, lo que ya vimos nosotros aquí. En la misma subestación o la planta generadora de electricidad, pues ahí van a tener también una serie de elementos que les permiten monitorear que las máquinas estén trabajando bien, que los elementos que hacen mover las turbinas, si se trata de una termoeléctrica, pues que tenga el carbón, la temperatura, la presión del agua. Esto funciona calentando agua, generando vapor, y la presión del vapor se alimenta a una turbina, y ustedes ya saben, esa turbina tiene acoplado un generador que es el que produce la electricidad. Entonces, de alguna manera, en una etapa de la parte eléctrica, entra la electrónica censando algunas variables y tomando acción sobre ellas, y también tomando decisiones. Si hay alguna variable que esté saliéndose del rango, por ejemplo, si se detecta que la presión de la caldera está muy alta, pues hay riesgo de una explosión. Entonces, entran ahí sistemas de seguridad que o bajan la temperatura o liberan la presión excesiva de vapor, y entonces entra ahí la parte de la electrónica. Y como les digo, una señal eléctrica, por eso viene ese nombre de señal, es una representación de información. Si ustedes, por ejemplo, tienen un sensor de temperatura, digamos el LM35, ese es un sensor tipo, así como un transistorcito, pero realmente pues, es un sensor de temperatura, y un sensor que hace una variable física la convierte en una variable eléctrica. En este caso es el voltaje, y nos dicen que ese sensor nos va a entregar 10 milivolts por grado centígrado. Conforme se aumente la temperatura, la salida del sensor también va a ir aumentando. Y entonces ese voltaje para nosotros representa información. ¿Qué información? En este caso la temperatura. Lo importante de esto es de que esa variable se puede procesar, se puede comparar con alguna referencia, se puede tomar acción y decir, a lo mejor activo un ventilador si es que esto está muy caliente, o liberamos una válvula, en fin, entran ahí. Por eso aquí viene el concepto de control, el poder manipular alguna variable para conseguir alguna respuesta deseada o algunas respuestas deseadas, ¿no? No nada más es de una variable. Entonces, ustedes en un par de semestres, ¿sí? En séptimo, todas las academias se van a acercar con ustedes a invitarlos a que seleccionen su especialidad. Algunos ya la tienen definida, ¿no? Comunicaciones, acústica, electrónica, control y computación. En el caso de la electrónica, pues los que van a invitarlos les dicen que, pues bueno,
Todo está fundamentado en la electrónica, la acústica en la electrónica, las comunicaciones en la electrónica, el control en la electrónica y las que decíamos comunicaciones también. Computación no se diga, son componentes electrónicos, pero la diferencia con el control es que aquí se tiene una serie de fundamentos matemáticos que permiten hacer uso de la electrónica de una forma fina y prácticamente tiene que ver con la automatización. Entonces, vean, por ejemplo, aquí está un cuarto, ¿no? Un cuarto donde están monitoreando algunos procesos, ¿sí? Y tienen una consola donde pueden tomar acción, o el mismo sistema puede ser tan automático que puede tomar acción sobre lo que se esté monitoreando, ¿no? O se está automatizando. Entonces, el control es el uso de la electrónica para tener definida digamos, una respuesta y hacer que el sistema no se salga de eso que hemos definido. Por ejemplo, podemos nosotros querer que nuestro salón, ahora que regresemos, siempre esté a 25 grados, una temperatura agradable, ni calor ni frío. Y si tenemos un sistema automático, si alguien entra, abre la puerta, hay un intercambio de calor, debe haber un sistema ahí que compense esa pérdida de calor para calentarlo un poco. Si en la mañana empieza a salir el sol y empieza a dar en el salón y empieza a incrementarse la temperatura, el sistema debe estar monitoreando y detectar ese cambio y hacer los ajustes para que se baje la temperatura. Así puede ser cualquier variable física. Puede ser presión, temperatura. ¿Qué más? Otra variable física. ¿Cuáles otras conocen? Variables físicas. Está la presión, la temperatura. En algunos invernaderos monitorean el pH de la solución, monitorean la humedad, el nivel de acidez de los nutrientes que se están aplicando a las plantas. En otros lugares monitorean la intensidad de luz o hoy en día tenemos los oxímetros, ¿no? Que se pusieron de moda, ¿no? Hay sensores ahí que detectan qué cantidad de oxígeno hay en el cuerpo humano. Hay detectores de gas, detectores de tensión. O sea, si tenemos una barra y le aplicamos cierta fuerza, hay detectores que miden esta tensión. Son las galgas extensiométricas. Entonces, hay sensores que detectan magnetismo, ¿sí? Sensores que detectan cierto tipo de materiales. Por ejemplo, si alguien va a hacer una ranura en un muro, pues a veces nos han dado la sorpresa de que la gente está golpeando con el cincel y resulta que se llevan un cable, ¿no? Cortan un cable o se llevan un tubo de agua. Entonces, pues hay sensores que sin abrir la pared se puede detectar en dónde está la tubería o la instalación eléctrica. Entonces, previamente, antes de empezar a hacer cualquier perforación. Entonces, el control se encarga de todo eso. El ámbito en donde más se nota esto es en la aeronáutica. ¿Sí? Ahí hay un sinnúmero de variables, que la velocidad exterior, que la temperatura exterior, que si la velocidad de las turbinas del avión, en fin, un montón de variables que si no fuera en este caso, por el control digital, o sea, aquí ya entra una computadora digital, pues sería complicado hoy en día con tanto tráfico tener un control, ahora sí, la palabra control, de que ningún avión vaya a chocar entre sí
y que también pueda aterrizar seguro con sus pasajeros y que lleguen sanos y salvos a su destino. Se monitorea la presión interna para que en caso de que haya una descompensación o una pérdida de presión, pues se activen las mascarillas, en fin. Hay una película, está muy interesante, se llama La Salyut 7. Si tienen oportunidad de verla, ¿no se las he comentado? No, profesor. No, profesor. No. Ustedes saben que hoy en día está la estación espacial, la internacional, y a cada rato están yendo misiones. Pero hace años estaba la Salyut 7, que era una estación, pues era de los abuelos de las estaciones, pero era rusa. Ellos empezaron con estos ejercicios, y entonces hay una que se llama así, la Salyut 7. Hoy en día, hasta la fecha, se siguen transportando los astronautas por medio de la Soyuz. Es una capsulita que llega ahí. Y entonces, desde entonces estaban esos medios de transporte para llegar a la Salyut. Pero por alguna razón sufre un golpe, se le dobla un sensor de la posición del Sol, para que se pudiera mover y que los paneles solares pudieran captar la mayor cantidad de energía solar y convertirla en electricidad. Entonces, pues, basura espacial golpeó a la parte en donde estaba ese sensor. Era tan robusto que el golpe fue tan fuerte que ese metal se dobló, y total, pues no podía encontrar la luz, y entonces empezó a estar errante esa estación, porque sí tenía ahí astronautas ahí viviendo. Caminatas, las primeras caminatas, la primera caminata de una mujer que se dio en el espacio fue en esa estación, y resulta que de pronto se pierde el control. Hay un centro de monitoreo, así como está en este dibujito, que aquí en esta hoja, un centro de mando como el que tienen en Houston, en donde estaban monitoreándola, y de pronto se pierde la comunicación. ¿Qué sucedió? Que al no tener carga de los paneles solares, las baterías internas no tuvieron más carga, y se perdió entonces el control, no hubo comunicación, y empezó, pues sí, orbitando la estación. Sin embargo, estaba oscilando, ¿sí? En lugar de estar quietecita. Bueno, eso de quietecita es un decir, porque se mueve a 27,000 kilómetros por hora, más o menos. O sea, si un avión se mueve, máximo vuela a 1,000 kilómetros. Ahora 27,000, imagínense la velocidad, por eso le da varias vueltas a la Tierra en un ratito. La cuestión es de que se quedó ahí bailando. Prácticamente decían que estaba bailando, pero pues estaban en la época de la Guerra Fría, y lo que querían era rescatarla, porque se podía caer, y podía también caer en manos de la competencia, que en este caso era la NASA. Inclusive la misma NASA les ofreció llevar un transbordador, cabía bien en el espacio de carga, y recuperarla para que se las entregaran, pero pues no, decía no, ese juguete es de nosotros, y ellos se pueden quedar con algunos secretos tecnológicos. La cuestión es que no aceptaron, pero había el riesgo de que cayera, como el cohete de hace una semana o dos que cayó en el Océano Índico. Entonces no podían darse el lujo de esperar mucho tiempo, y mandaron una misión, y justamente la misión consistía en acoplarse para, pues, entrar a ver qué pasó, porque se había perdido el control. Sin embargo, era de mucho riesgo, porque el combustible está limitado, entonces 2, 3 intentos, pero ahí
todavía el control es manual. Entonces la posición se van controlando por medio de unas palancas como joysticks. Entonces, cuando mueven las palancas, en realidad lo que hacen es prender algunos mini cohetes, nada más para empujarla, moverla, centrarla a donde debe estar, pero esto a 27,000 kilómetros. O sea, si estaba la estación aquí y llega la otra, en la película pues se ven quietecitas, pero hay unas escenas en donde ponen una cámara así de frente, pasa la Salyut y atrás la Soyuz, ¿no? Pero así, para que vean la velocidad a la que se mueven. Entonces, como es relativo, o sea, están cerquita, pareciera que están ahí quietecitos, ¿no? Orbitando ahí arriba y quietecitos, no, se está moviendo y todo eso le agregaba pues con complejidad para poder embonar. Finalmente lo logran y pues detectan eso, ¿no? Adentro está todo congelado debido a que no hay electricidad y pues le pasan corriente de la Soyuz, de la cápsula, y ya empiezan a verificar qué pasó, hacen una inspección y detectan ese sensor. Y bueno, ahí lo que les comento es todavía una especie de control manual, porque es el astronauta el que está moviendo la posición para tratar de acoplar. A diferencia de los viajes de ahora con las naves de SpaceX, con la famosa cápsula Dragón, llega a la estación espacial, los astronautas no hacen nada, solito detecta sus coordenadas, inclusive si ven los videos por ahí, van a ver que de todos modos salen esos, parecen como aerosoles, pero son, les digo, mini cohetes para poder ajustar la posición y que se pueda dar el acoplamiento para abordar la estación. Entonces, hoy en día, pues no, ya no tienen que hacer eso manual. La computadora va detectando, ahí está, listo, y claro, se va acercando poco a poco hasta que se acoplan y listo, pueden pasar. Entonces, vean que pues esta es una promoción del control para quien no ha escogido especialidad en su momento. El control pues también tiene mucha aplicación, mucho uso allá afuera. Entonces, una opción. Y pues si pueden ver, es más de tarea, el sabadito, el viernes en la noche, así la van a encontrar completa en el YouTube. Salyut 7. La película es rusa, pero está bien doblada y la verdad que no le pide nada a Hollywood, ¿eh? Entonces, vale la pena que la vean con una mente de ingenieros en comunicaciones y electrónica, desde ese punto de vista, ¿eh? A ver las soluciones, lo que se presenta, por qué los sensores estaban así, en fin. Entonces, pues el control, retomando esto, ingeniería de control, no le vamos a dar mucho. Tiene su historia, el sistema de control más viejo. Vean, esto nace cuando tenemos las primeras máquinas de vapor, ferrocarriles y barcos de vapor. Resulta que el problema típico era de que pues, era tanta la presión en la caldera, presión de vapor, que estallaba. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un sistema como este, James Watt, en donde la salida del vapor hace que esto gire, que esto se mueve. Estos son una especie de balines, esto que tenemos aquí, estas masas, y conforme hay más velocidad, este se empieza a elevar, ¿sí? O sea, pues la fuerza se empieza no a desprender, sino que esto se empieza a poner en posición horizontal, pero eso permite que se pueda liberar un poco la presión excesiva que hay de vapor dentro de la caldera y con esto se reduce
el riesgo de que pudiera explotar. Como hoy en día hacen las ollas express, ¿no? Ya que llega a cierta presión, está calculada la válvula para que empiece a liberar esa presión excesiva, porque si no hay riesgo de que estalle. Entonces, por ahí empieza, hay muchos personajes que contribuyeron al desarrollo de esta teoría, porque está fundamentado en matemáticas, principalmente por aquí está Bode, que él trabajó en el control automático y en la respuesta en frecuencia. En sexto van a ver esto. Y viene una serie de historias, ¿no? A lo que a nosotros nos interesa, bueno, vean ahí la importancia del control automático, en fin, en operaciones industriales, bien. Pero, ¿cuáles son las definiciones? Bueno, aquí. Primero, el concepto de modelado. Aquí están hablando de que tenemos sistemas que se pueden representar por medio de un equivalente. Este es un modelo gráfico. Si yo tengo una resistencia y tengo una bobina, los puedo representar así. Nosotros como ingenieros sabemos que estamos hablando de una resistencia y una bobina sin tenerlo físicamente. Sabemos que representa algo físico, pero aquí podemos analizarlo, definir las ecuaciones que lo describen y también analizar el comportamiento. Entonces tenemos en nuestro ámbito, en lo eléctrico o electrónico, los elementos básicos, y podemos encontrar diagramas electrónicos con otros componentes como transistores, que al final tienen un equivalente con resistencias. Un transistor, de ahí viene su nombre, ¿no? Resistor de transferencia, transistor. O sea, su nombre se origina de un resistor. Ustedes, si no han visto ahorita transistores, van a ver que hay un modelo de un transistor que básicamente son algunas mallas formadas con resistencias. Hay un modelo ahí equivalente, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros hablamos de un sistema mecánico? En un sistema mecánico, por ejemplo, los ingenieros mecánicos, cuando diseñan un automóvil o la suspensión de un automóvil, saben que esta suspensión nos permite pasar algún bache y no debe oscilar o no debe brincar mucho. ¿Sí? Como los autobuses, los chimecos, si uno se va hasta el último asiento, pasa uno a un tope y el brinco es alto, casi uno llega al techo, ¿no? Pero en un coche, pues el movimiento debe ser suave para evitar pues daños a los ocupantes. Entonces, los ingenieros mecánicos modelan un sistema de suspensión. Hay una masa, aquí dice que es la masa, ¿qué? Masa suspendida. Los sistemas de suspensión tienen un resorte y adentro tienen un amortiguador, algo que tiene la propiedad de la fricción, justamente para que cuando el coche pase el tope, se contrarreste todo eso y el coche no oscile. Inclusive algunos mecánicos dicen que una forma de probar sus amortiguadores es presionando la defensa del coche, ¿no? Con fuerza, y si al soltarlas, esta queda vibrando, se queda oscilando, significa que los amortiguadores o el resorte ya perdieron sus propiedades y es momento de cambiarlo. Es importante y sobre todo es un elemento de seguridad porque el que vaya un vehículo en una curva a alta velocidad y que encuentre un pequeño obstáculo y lo haga que oscile, puede provocar que se pierda adherencia a la superficie y tener ahí un accidente. Entonces,
Los ingenieros mecánicos trabajan con masas, con resortes y fricciones y pueden sacar un modelo matemático de esto. Nosotros, si nos damos cuenta, ahorita lo vamos a ver más adelante, este, por ejemplo, es un motor de corriente continua, esto que tienen aquí, y nos dice que tiene un circuito eléctrico. Lo vamos a ver con calma, aquí nada más vamos a interpretar lo que nos dice. Este motor tiene un circuito eléctrico por donde le aplicamos una UDT, o sea, un voltaje, una pila. Como está formado el rotor por alambre, aquí tiene una resistencia del alambre y al mismo tiempo pues está enrollado, pues es una bobina, tiene una inductancia. Esto de aquí nada más es el símbolo del motor, ¿sí? Es una forma de representar un motor, en realidad es una malla al que le estamos aplicando un voltaje, una resistencia y una bobina. Ustedes ya saben las ecuaciones de esta malla, la podemos sacar. Sin embargo, el eje del motor tiene acoplado generalmente una masa. O sea, un motor aquí en su eje generalmente no está solo, un motor solo no nos sirve de nada. Sí, por aquí tenemos en esta bolsa tenemos un motor de corriente directa, pero lo que tiene acoplado es una bomba. Y entonces lo que mueve aquí es un fluido, un líquido. Ese fluido, déjenme ponerlo acá. ¿Yo lo puedo hacer? Sí, ¿verdad? Bueno, ese fluido entonces presenta una oposición al movimiento. Por lo tanto, se puede representar como una masa J. Y la masa J puede tener elementos que estén rozando o que tengan fricción y esta la representan con B. ¿Sí? Lo vamos a ver todo con calma, pero vean, aquí ya se está mezclando un sistema eléctrico y un sistema mecánico. Al final, ¿qué nos interesa de un motor? ¿Qué nos interesa de un motor, digamos, de esos pequeñitos de corriente directa? Ojo, es diferente al motor de a pasos, ¿eh? Este nada más tiene dos conexiones. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Dos conexiones. ¿Sí? Y entonces, ahí está. Silenciar. Esto. ¿Qué nos interesa de un motor? Ustedes, así sencillo, si ustedes tienen un motor, ¿qué les interesa? ¿Qué dato les interesa? Torque. Torque, o sea, si yo le pongo una masa más grande, pues a lo mejor ni la mueve y se queda quieto. Otro parámetro que nos interesa ¿Cuántas es vueltas las da el revoluciones motor? por minuto, ¿verdad? ¿Cuántas revoluciones por minuto da aquí? Entonces, esto va a estar girando y nos va a interesar analizar como respuesta el torque o las revoluciones por minuto o la velocidad angular, que es lo mismo. Pero entonces vean, sistema mecánico y sistema eléctrico. Tenemos que encontrar la forma de empatar todo con esto. ¿Y de qué manera? Por medio de sus ecuaciones. Aquí nos dicen que es un modelo electromecánico, ¿sí? Parte eléctrica y mecánica. Antiguamente, bueno, pues por eso nuestra escuela es la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. En la UNAM existe el ingeniero electromecánico. Allá sí ven todo esto en conjunto como una especialidad de la ingeniería. Dicen que todavía les dan calderas de vapor por allá. Entonces, vean, esto es lo que nosotros conocemos. Aquí tenemos un sistema físico. Físico porque realmente tenemos una resistencia, tenemos una bobina y tenemos un capacitor y una fuente, además de los instrumentos. O sea, físicamente esto lo podemos ver, es tangible. Sin embargo, esto lo podemos representar de esta manera.
y este es un modelo eléctrico. Hay una norma para poder hacer un circuito eléctrico. Nosotros usamos la americana. La norma europea, pues cambian un poquito los símbolos, pero al final pues nos representan un modelo eléctrico. Este es un concepto, ¿sí?, de esto, pero esto mismo nosotros lo podemos representar de forma matemática, y esto ustedes ya lo saben, y nos dicen, el voltaje que estamos aplicando va a ser igual a la suma de las caídas de voltaje en cada uno. Pero vean, en el caso de la resistencia, si nosotros tenemos una malla cerrada, vamos a tener una corriente circulando aquí, ¿sí? Y esa corriente multiplicada por la resistencia nos da esta caída. Luego, en el caso de la bobina, va a ser igual, la caída en la bobina va a ser igual a la derivada de la corriente multiplicada por la bobina, por la inductancia. Y en el caso del capacitor va a ser la integral de la corriente por la inversa de la capacitancia. Si se dan cuenta, aquí entran elementos solamente propios de los componentes resistencia, inductancia y capacitancia. Para poder hacer nuestra función de transferencia, la función de transferencia se define como una relación entre la salida y la entrada. Así de simple. Función de transferencia es una relación entre la salida y la entrada. Aquí hicieron un brinco. Si yo quiero resolver esta ecuación, pues o quito la derivada o quito la integral. Pero si quito la derivada, significa que integré y entonces aparece aquí la integral y aquí una doble integral. Si derivo aquí en la integral para quitar la integral, pues resulta que tenemos doble derivada, o sea, doble derivada de esto y la derivada de eso. O sea que no podemos resolverla tan fácil de esa manera. ¿Qué es lo que se hace? Por eso les decía, hay mucho fundamento aquí matemático. Lo que se hace es transformar esta ecuación que está en el ámbito del tiempo en una ecuación que está en el ámbito de Laplace. Déjenme ver qué es. Hola. Aquí dando clase. Para el 26. Sí, sí. Uno, dos, tres, pues sí son más de 5 días. Pues está dentro de los 5 días. Yo creo que con quien se puede hablar mejor es con Lupita. Sí. Órale. De nada, adiós. Bueno, perdón la interrupción. Entonces, esta parte ustedes lo están viendo en transitorios, ¿cierto? A ver, coméntenme. No, bueno, no inicia la materia. ¿Y han entrado al tema de transformada de Laplace? Sí. Entonces, ustedes saben que una derivada se sustituye por una S y una integral por 1 en S, ¿cierto? Entonces, eso nos permite que nosotros podamos manejar una ecuación íntegro-diferencial como esta, como una ecuación algebraica. O sea, ya no es lo mismo tener derivadas integrales a tener una ecuación algebraica como está aquí. Entonces, si nosotros queremos hacer el análisis, la transformamos a Laplace.
donde haya derivada, una S, donde haya integral, 1 en S, y sustituimos esta ecuación de aquí, una vez que se ha ajustado, resulta que esta es su función de transferencia. ¿Quién es la respuesta? La corriente que está en este circuito. ¿Quién es la excitación? El voltaje que está aquí. Y su función de transferencia dice que es esta. SC entre S cuadrada LC más SCR más 1. Si se dan cuenta, solamente depende de los componentes. Aquí no entra ninguna variable. Ese es un requisito obligatorio. La función de transferencia no debe depender de ninguna variable, por muy compleja que sea, ¿sí? Entonces, aquí no explican cómo llegan acá, pero es muy fácil, lo vamos a hacer. Pero entonces vean un mismo sistema, que es el sistema físico, lo representamos con un concepto como un diagrama eléctrico, un modelo eléctrico, que es totalmente, digamos, abstracto, diferente de esto. Y este a su vez, todavía más, con una ecuación. Para nosotros esto tiene un significado y sabemos que es un circuito eléctrico formado por estos tres elementos. Entonces, esto es un modelo, estos son los modelos, en este caso matemático y este gráfico, de un sistema físico. Significa entonces que cualquier sistema físico lo podemos representar por sus ecuaciones. En este caso, para nosotros es fácil porque es un modelo eléctrico del que pues ya llevamos 5 semestres en nuestra carrera y pues esto es el tema de todos los días, ya sea en transitorios, circuitos eléctricos o teoría de circuitos, en fin. Pero eso mismo, bueno, aquí viene una explicación, les gusta meter muchos polinomios. Y vean, este es el concepto de la función de transferencia. Una entrada y una salida, y la relación de la salida a la entrada es esto G de S, que es a lo que se le llama función de transferencia, por eso la tienen dentro de este cuadro. Lo que está aquí en este cuadro es la función de transferencia, pero lo que nada más quiero adelantarme un poquito, queremos ver aquí lo que es un sistema. Aquí nuevamente tenemos nuestro sistema eléctrico, una fuente. Ya habíamos dicho, estas ecuaciones son las que representan a la malla, pero también podemos tener un circuito eléctrico en forma de nodos con una fuente de corriente. La corriente que se aplica es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo, la corriente que entra y las tres corrientes en las que se divide, ¿sí? Nada más que ahora vean que cambia. Acá arriba es inductancia por la derivada de la corriente. Aquí es capacitancia por la derivada del voltaje. Aquí pues, es voltaje entre resistencia, que viene siendo la corriente de R, y en este caso es 1 en L, o la inversa de la inductancia, por la integral del voltaje. Al final de cuentas, las dos ecuaciones se parecen, ¿no? Tenemos una derivada, aquí hay una derivada. Un componente lineal, aquí está. Una integral, aquí está. Entonces, cuando manejamos mallas, hay que manejar voltajes. Cuando manejamos nodos, hay que manejar corrientes. Pero no importa. Cualquiera de las dos, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, pues nos sirve, ¿no? Muy bien. Aquí le vamos a dejar un poquito, porque vean que también están los sistemas mecánicos. ¿Y qué creen? Si nosotros tenemos un sistema mecánico, ¿qué tenemos? Ya cuando juntamos los tres elementos, masa, resorte y fricción, que la fuerza total es igual a masa por la derivada de la velocidad, fricción por la velocidad y K por la integral de la velocidad. Hasta aquí lo vamos a dejar porque esto lo tenemos que explicar. Si esto se parece a esta ecuación, cualquiera de las dos, vean, hay una excitación y tres elementos. Aquí también hay una excitación, que es la fuerza,
y 3 elementos. Pues entonces aparece el concepto de analogía. Si yo tengo este circuito y en lugar de masa digo que es una bobina, en lugar de B digo que es una resistencia, en lugar de K digo que es una capacitancia, y en lugar de la velocidad digo que es una corriente, y en lugar de la fuerza es un voltaje, quiere decir que este sistema mecánico lo puedo convertir a eléctrico y analizarlo como eléctrico, con todas las leyes que nosotros ya no sabemos de lo eléctrico. Por eso no es difícil. Cualquier sistema mecánico lo puedo representar así y lo puedo convertir a eléctrico y lo analizo y yo sé que al final voy a tener que hacer un ajuste. No es corriente, es velocidad. Si es así como tengan un circuito eléctrico, mallas y distintas mallas, pues puedo tener un sistema mecánico con varias masas y varios resortes, varias fricciones, y entonces vamos a tener un modelo matemático que si se me antoja convertirlo a eléctrico, no porque sea eléctrico, lo puedo analizar y sacar lo que a mí me interese. Entonces, en ese sentido va a ir nuestra explicación. Para los motores, es un sistema lineal como este, no nos es útil. El que nos es útil es el sistema rotatorio. Una masa a la que se le aplica una fuerza, que es equivalente a un voltaje, y que tiene una barra de torsión y que aquí tiene una fricción. O sea, nuevamente los 3 elementos. Y vean que también se representa con esta ecuación y se parece a lo eléctrico. Vamos a retomar el jueves el tema, mientras voy a ver la forma de bajar el programa, y para no invertirle mucho tiempo el jueves, ya lo tenemos descargado, lo subo a su drive para que vean que hay otra alternativa un poquito más elegante de la que ya hicimos. Pero bueno, lo hicimos, ¿no? ¿De acuerdo, compañeros? Ok, profesor. Sí, profe. Vale, profesor. Sí, profesor, está bien. Muy bien, este documento lo voy a subir, les va a servir en sexto para que lo tengan, y por ahí otro material que me encontré un poquito más vasto, pero concreto con lo que ustedes van a necesitar en esta y en sexto. Listo, por hoy los libero, que descansen un poquito para que vayan a su siguiente clase. ¿De acuerdo? Ok, De profesor. acuerdo, profesor. Muchas Ok, gracias. profe. Muchas gracias. Buenas noches. Que tenga buen día igual usted. Igualmente, Buenas noches, profesor. compañeros. Hasta luego. Muchas gracias, compañeros.